que me pide. Bueno, supuestamente está grabando. Sí, dice grabando. ¿Sí? Ah, qué bueno. Sí, dice. Sí. Genial. Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, me parecen, están muy buenas las preguntas como para ir arrancando. Yo siempre les digo esto, que a veces está muy bueno ir haciéndole preguntas al texto, ¿sí? Digamos, porque también en base a lo que van preguntando, ustedes pueden ir viendo, bueno, qué es lo comprendido hasta ahí, ¿no? Entonces, acá pregunta Víctor, ¿no? Esto de, dice, todos pueden leer las preguntas y todas pueden leer Sí. las preguntas, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, ¿cómo el descubrimiento y conquista? Bien. Bueno, como les decía, todas las preguntas se relacionan, ¿sí? La primera me parece bien interesante esto de definir o especificar, digamos, por qué Dussel habla de encubrimiento de América y no de descubrimiento de América. Lo primero es, digamos, que ustedes se hagan esta pregunta, ¿no? Acerca de cómo fuimos formadas y formados en nuestra educación en general, con cuál de estas dos categorías, ¿no? Y es muy probable que todos coincidamos en que nos han dicho que hemos sido descubiertos, ¿sí? Que España nos descubrió. No solo que nos descubrió, sino que nos civilizó, ¿sí? Es decir, que trajo a este territorio algo así que todas entendemos cuando se nos plantea que es nada más ni nada menos que la civilización. Entonces, ¿por qué se habla de que hemos sido encubiertos y no descubiertos? Porque, digamos, a ver, esto que ya se viene hablando ya hace bastante, ¿no? Esta idea que Colón lo único que descubrió, va a decir Dussel, es que estaba perdido, porque de hecho él creía que estaba en la India, ¿no? Por eso nos llamaba los indios, las indias. Creía que estaba en la India, sí, allá en el Asia, por cualquier lugar del mapa. Entonces, ¿qué sería lo que descubrió? Y descubrió otro mundo, ni siquiera nuevo, porque de nuevo no tenía nada, ¿sí? Digo, cuando Colón llega, imagínense que era el pleno apogeo de los imperios aztecas, mayas, incas, eran todas civilizaciones, digamos, con sus organizaciones políticas, de guerreras, territoriales, digamos, con su medicina, bueno, con toda una organización social y política que lejos estaba de la figura que construyó Europa de el salvaje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que encubrió Europa? Y encubrió no es nuestra subjetividad, encubrió nuestro propio ser, porque la verdad es que acá no había ni salvajes, ni sujetos irracionales, ni animales con pelo largo, digo, todo esto que yo les estoy diciendo son definiciones que hizo Europa de los latinoamericanos, ¿sí? Kant decía
que los latinoamericanos estábamos más cercanos, parecíamos monos, porque bailábamos y cantábamos y éramos muy, muy cariñosos con nuestras tías, y que esa era una actitud que él la relacionaba más a los monos, ¿no?, que a un ser racional. Entonces, fíjense que hasta ahí todo lo que les he dicho en realidad tiene que ver con cómo habíamos sido definidos desde afuera, ¿no? Entonces, por eso a mí me parece importante ya irnos metiendo en lo que hoy quería que sea en nuestra clase para aclarar estos puntos porque tiene que ver. Bueno, digo, y entonces paso con la otra pregunta que dice cómo el proceso de descubrimiento y conquista de América constituye a la vez la subjetividad europea moderna. En realidad lo que Dussel está planteando es que cuando el europeo medio llega a América es cuando se constituye esa subjetividad que en el texto de 1492 ustedes la pueden ver como la del ego conquero, la del yo conquisto, ¿sí? Sí. Tengan en cuenta otros datos que dice Dussel, como por ejemplo que China ya había estado en América, que de hecho Colón llega a América, ¿sí? Colón llega a América con un mapa chino. Pero ¿qué había pasado? Que China no hizo el desastre que hizo España. Entonces, lo que implica ese encuentro, que no es ningún encuentro, que es un encubrimiento, y que en todo caso, si es un encuentro violento, tiene que ver con, digamos, ese encuentro es un encuentro violento y a partir del cual Europa, al definirse a sí misma, empieza a definir al otro. Es decir, si ellos son los portadores de razón, nosotros somos los irracionales. Si ellos son los portadores de la ciencia, acá somos los que no tenemos ciencia. Si ellos son los que construyen los conocimientos, acá somos las bestias salvajes. ¿Sí? Es decir, construye un otro, ¿sí?, como oposición a lo que considera su propia subjetividad. Entonces, este proceso no solo constituye Europa, sino que constituye nuestra propia subjetividad. ¿Se entiende? ¿Por qué digo esto? Porque que sigamos pensándonos como, no sé, la periferia, que nos sigamos pensando como los atrasados, el tercer mundo, digamos, o estas expresiones tan del sentido común, pero que hablan nuestra construcción de subjetividad, como por ejemplo hablar de la madre patria, cuando hablamos de España, por ejemplo. Una madre bastante felicida, ¿no? Digamos, a ver, una madre que ha querido matar a su propio hijo, ¿no? Digamos, porque los procesos de saqueo y de eliminación a los que hemos sido sometidos como continente son genocidas. Ese es el otro punto que me gustaría, que podamos ver. A ver, yo voy a intentar compartir la pantalla. A ver si...
bueno, ¿qué tiene que ver con esto, con lo que les, a ver, Dussel plantea, ¿sí? Que en realidad la conquista es, dice Dussel, una figura jurídico-militar, ¿sí? Y que en ese sentido, todo el proceso que se dio, Sí. digamos, durante lo que se mal llamó conquista, acá está. ¿Se ve? Sí. Bueno, Sí, se ve. fíjense Perfecto. esto que dice, ¿no? En España, Sí. como consta en las partidas del siglo XVIII, la conquista era una figura jurídico-militar. En 1479 los reyes católicos explican que enviamos ciertos nuestros capitanes y gentes a la conquista de la Gran Canaria, contra los canarios infieles, enemigos de nuestra santa fe católica, que en ella está. Dice, la conquista es un proceso militar práctico, violento, que incluye dialécticamente al otro como lo mismo. ¿Sí? El otro, en su distinción, es negado como otro y es obligado, subsumido, alienado a incorporarse a la totalidad dominadora como cosa, como instrumento, como oprimido, como encomendado, como asalariado. ¿Sí? Dice, como asalariado en las futuras haciendas, como africano esclavo en los ingenios de azúcar u otros productos tropicales. Es decir, lo que Dussel está planteando, ¿no? Es que lo que nos han mal enseñado como descubrimiento, en realidad ha sido un proceso violento. Y eso es lo que Dussel plantea cuando dice que tenemos que abandonar el mito civilizatorio de la modernidad. Ahí creo que ya respondí varias de las preguntas, Víctor, ¿no? Sí. Sí, también Dussel Sí, te escucho. refiere a ciertas falacias que usa el eurocentrismo en general y que existe hasta ahora en la actualidad, supongo, como es la del desarrollo. Claro. Es decir, que si una sociedad quiere ser desarrollada, tiene que formar parte de esa unidireccionalidad, digamos, de esto que estábamos hablando, ¿no? Como ciertas etapas que tienen que ver con dominar a lo otro, a aquello que nos acopla, digamos. Por ahí también había entendido por ese lado también que hay como se presentan verdades que en realidad son falaz, digamos, que no tienen consistencia. Así que... Totalmente. Pero fíjate vos que esas falacias están presentadas con el rango de verdad, con el rango de certeza, diría Descartes, ¿no? Me cortó el audio justo, pero... Claro, mientras que todo lo otro, ¿sí? Es mito, pero mito desde un lugar que, digamos, casi despectivo, cuando en realidad sabemos que el mito, digamos, al mito le subyace conocimiento, ¿no? Digo, a ver, uno no podría pensar en la mitología griega sin pensar que detrás de esa mitología hay una concepción de mundo. Entonces, sin embargo, qué sé yo, la mitología de nuestros pueblos originarios, bueno, no, eso es leyenda. No es leyenda, es cuentos, nada cercano al conocimiento. Entonces, fíjense, ahí ya hay una jerarquía que impone una razón
negando la otra. Y esto es en todo caso lo que está denunciando Dussel. La negación de otras razones. Y ahí es cuando llegamos a este concepto. Antes de avanzar, háganme acordar que vamos a ver lo de transmodernidad, pero que está ligado con esto, pero antes de avanzar a esto, vuelvo al mito de la modernidad. Que quede claro que Dussel está planteando otra hipótesis acerca de la modernidad. Lo que Dussel está diciendo es que la modernidad inicia en 1492. Para ser más específicos, el 12 de octubre de 1492. ¿Sí? Que la está adelantando 3 siglos, a la mínimo a la modernidad. Es decir, como a nosotras nos la enseñan, la modernidad empieza en el siglo XVII, digamos, fines del XVII y XVIII, con Descartes, con el pienso, luego existo, con la imposición o el posicionamiento de la razón como base de todo conocimiento, de la verdad científica, de lo que se entiende como del ser racional. Dussel está diciendo, no, este proceso se dio mucho antes. Mucho antes, 3 siglos antes, Europa venía diciendo, yo soy la racional y todo el resto es irracional. Pensemos también en las dimensiones de quién nos está hablando. Pensemos, por ejemplo, que Europa, España, es, no sé, una octava parte, siquiera de nuestro país, ni siquiera hablemos de Latinoamérica. Es una provincia. Dussel dice, hay que reprovincializar Europa. ¿Y qué está diciendo en este sentido? Es decir, bueno, a ver, asumamos que un pequeño lugar del mundo, que fue Europa, se autoposicionó como centro. Y a partir de ahí empezó a decir a ustedes los irracionales, los brutos bestias, como le decían a los africanos, ustedes los animales, y así. Este es el proceso que Dussel dice que no se había dado antes, que de hecho no se había dado. Porque, insisto, ya habían llegado otros de otros países, digo, de otros continentes, a América. ¿Sí? Entonces, aquí lo que se inicia, además de un proceso político y jurídico, como vimos, se inicia también un proceso económico, ¿no? Que de América implica nada más ni nada menos que el saqueo económico de todas nuestras riquezas, sobre todo minerales, ¿sí? Oro, plata, cobre. Pensemos que antes de la llegada de los españoles, por ejemplo, Bolivia era un país rico. Perú era uno de los países más ricos, o sea, lo que hoy conocemos como Perú. Ese sector territorial era rico en oro, en oro y en cobre, y hoy en día son países completamente empobrecidos, ¿no? Entonces, lo que Dussel está denunciando es que a partir de 1492 se inició un proceso de saqueo económico que redundó 3 siglos después de 1492, o casualidad, Europa está en el apogeo económico. ¿Qué hizo? Sacó la materia prima, la robó de América,
la mano de obra la tuvo gratuita con esclavitud africana. Las rutas comerciales ya estaban hechas por China y por Asia, las rutas bueno. Entonces, ahí va cerrando un poco esta hegemonía, esta primacía, ¿no? Que acá viene el otro punto, que mientras Europa dice que esta hegemonía es civilizatoria, es racional, es digamos, europea, ¿sí? Lo que Dussel está diciendo es, esto es producto de un genocidio en Latinoamérica y es producto de un proceso sumamente violento, del cual nadie nos enseñó nada. Porque, a ver, yo tengo 40 años, ¿sí? Y tanto en la primaria como en la secundaria, el 12 de octubre era un día de festejo. Estoy hablando hace 40 años atrás, 50, estoy hablando, sé, 20 años atrás, 30, 25, no, ni tanto. Estamos hablando de siglos, ¿no? Entonces, esto es lo que está, en todo caso, denunciando Dussel, que hay un mito civilizatorio que nos hace creer que Europa nos vino a civilizar, cuando en realidad nos vino a saquear, cuando en realidad vino a negar lo que había. Para quienes estuvieron en el encuentro presencial que tuvimos, es la lógica que rige el ejemplo que yo les decía. Creer más certero que las pirámides de Teotihuacán en México o de Machu Picchu en Perú las construyeron los extraterrestres. Digo, ahí es donde nos salta la ficha de nuestra propia colonialidad, ¿no? Claro, ¿cómo los indios van a hacer semejante cosa? ¿Cómo los indios van a hacer algo que la ciencia occidental no puede explicar? Porque eso es lo que sucede. La ciencia occidental no puede explicar cómo hicieron para mover las piedras, cómo hicieron para que la luna rebote y el sol y no sé qué, y la serpiente y la pluma y no sé, y el sembradío y el lago interno. No saben. Entonces, bueno, no, fueron los extraterrestres. Bárbaro, cerramos ahí. Sí. Ellos se plantean como la única racionalidad, Sí. digamos, la racionalidad universal, humana y única, digamos. Irreemplazable, entonces. Bien, a menos que, como diría Dussel, les oprimide, empecemos a decir, hablar sobre lo negado. Fíjense, acá vamos a ver otro esquema, a ver qué, ¿dónde está? Vamos a ver el otro esquema. Fíjense, este esquema a mí me parece muy, muy importante. Está en el apartado que ustedes tienen, el de la feminidad. Ahora se me fue el nombre del texto. Pero bueno, fíjense este texto, ¿no? Digo, este esquema. A ver, la totalidad, y acá empiezo a explicar algunas de estas categorías. Dice, la totalidad es todo sistema que, cerrado sobre sí mismo, empieza a definir los adentro y los afuera de esa totalidad. Fíjense que este otro, el distinto, el que quedó fuera, o sea, nosotros,
este otro negado está por fuera de la totalidad. Y desde ese afuera interpela a la totalidad. Entonces, como vos decías, bueno, entonces no se puede cambiar, es universal, y no, porque nosotros estamos acá afuera, y desde acá afuera interpelamos a esta totalidad, y lo que se va a decir Dussel es este proceso de liberación. Nosotros, como latinoamericanos, estamos aquí interpelando esta totalidad europea. Pero no solo como latinoamericanos. Vamos a ver. Fíjense esta, no sé cuál Gomarte, a ver. Fíjense, a ver acá. ¿La conocen a ella? No. ¿Nadie? No, no me parece conocida la imagen. Es la Malinche. ¿Esta es la Malinche? Es la Malinche. Pero ¿qué particularidades tiene esta Malinche, este cuadro? ¿Este quién es? ¿Pizarro? Cortés. ¿Cortés? Cortés. Es muy blanca. Y ella que es una nativa, que la Malinche son los nativos que como que abandonan lo que son para irse con los europeos. ¿Algo así es? Fíjate vos, retomo tus palabras. La imagen, sí. ¿Alguien iba la imagen es muy europea. Sí, totalmente. Fíjense que... Su apariencia me parece ser indígena. Yo lo que veo que representa una feminidad griega, ¿no? Europea. Claro, no. Sí. No representa un aborigen, no. Griega, europea, o sea, originaria mexicana no es, ¿no? No. Aparte lleva como un gesto, una gesto de gozo, ¿no? Que ahora vamos a ver cómo, y también cómo esto se traduce, pero a ver, retomo lo que decía la compañera, porque a ver, creo que esas son las claves para entender la colonialidad. La figura de la Malinche se relaciona, como bien lo decía la compañera, con quienes abandonaron, ¿no?, lo que eran para unirse al conquistador, en este caso Hernán Cortés. Ahora bien, desde que empezó a surgir teóricamente el feminismo, hoy se está hablando, por ejemplo, que la Malinche fue de las primeras historias de trata que hubo. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que la Malinche no es que gozosa dejó su familia y se fue con Cortés. La Malinche fue entregada porque, digamos, desde el otro, se me fue el nombre ahora, ¿quién era el padre de la Malinche? Moctezuma. Porque, digamos, para los líderes espirituales de aztecas, ¿no? Entregaban vida, ¿no? De hecho, por eso esta idea de lo sacrificial como salvaje era desvirtuada, porque en realidad el acto sacrificial era sagrado, ¿no? Lo que se entregaba era lo mejor, no era lo peor. De hecho, se cuenta que por ejemplo, bueno, cuando hacían olimpiadas o competencias, los equipos que ganaban eran los que eran sacrificados. Es decir, ganar una competencia con otro equipo era, bueno,
los que ganaban eran los sacrificados. Entonces, ¿a qué voy con esto? Moctezuma entrega a la Malinche, pero la Malinche, ¿sí? Y a las mujeres aquí presentes les hablo, a ver, la Malinche no es que fue gozosa a ser poseída por el español, en este caso por Cortés. En ese sentido es que hoy se está hablando de que en realidad pensar a la Malinche como la traidora, porque a ver, acá no salió, pero en otros grupos, en otras clases, cuando ponen, dicen, no, ella es la traidora, la que dicen que traicionó. Claro, fíjense qué es lo que quedó, que en realidad la Malinche aprendió a hablar el español porque fue raptada, digamos, porque fue captada, digamos, por Hernán Cortés, aprende a hablar el español, pero ¿qué sucede? La Malinche jamás va a ser considerada una española, pero para los propios va a ser considerada una traidora. Entonces la Malinche es como una figura tristísima, digamos, de lo que es la historia de las mujeres de los pueblos originarios de Abya-Yala, porque hoy la historia la recuerda como la traidora, siendo que en realidad fue una víctima, ¿sí? Entonces, fíjense que todo esto que estamos, bueno, ahora fíjense, atento a todo esto que yo les he comentado, veamos ahora esta imagen. Es fuerte, ¿no? Sí. Fíjense que está pensada para niñas. ¿Qué ven? ¿Qué ven ustedes en esa imagen? ¿Cómo la podrían describir? No alcanzo a leer el título, dice la no sé qué de La Colón. Magna infantil más Empresa de completa. Colón. Ah, la magna empresa de Colón. Ujú. Es tremendo, ¿no? Él viene con una flor y ella está sonrojándose como A mí disfrutando ese cortejo. me afecta mucho el título, ¿no? La gran empresa. Sí. Claro. Gran propósito, digamos. Sí, no, tremendo, bastante desgarrador por Tremendo. ahí. Sí. Sí. Fíjense hasta cómo la han dibujado, digamos, ella no lo está mirando a los ojos, mira hacia abajo, como hasta en una actitud Ujú. de sumisión, diríamos. Sumisión, sí. Tremendo, tremendo. Y el anteojito, insisto, no es que tiene 100 años. Cerca anda, pero digo, yo alcancé a leer el anteojito y él, ay, no se apagó nada, ¿no? No, acá estamos. Digo, acá hay otra, esta es más nueva, pero fíjense cómo son las producciones para niñas sobre estos temas. Fíjense acá, el Coloncito con una espada en la mano. Los otros tres, cada uno con un sable, con una espada, con un pinche, todos sonriendo. Todos contentos. Atrás, la cruz, Ujú. ¿y dónde llegan? Y a un territorio vacío parece, ¿no? No hay nadie. No hay nadie, a la nada. Y eso es lo que Dussel plantea con el texto de la pedagógica. Es decir, esta es nuestra subjetividad. Porque de este lado, además justo ahora se da, de este lado de la pantalla estamos nosotros. No es que no había nada, Ujú. ¿no? Entonces digo, por eso digo, la invitación que hace Dussel es pensar y pensarnos desde Sí. la colonialidad siendo parte, nosotros, de esa negación. Ujú. Como mujeres, nosotros como latinoamericanos, nosotros como pueblos originarios,
¿sí? Ujú. Y en ese sentido, ya cuando decíamos el otro negado, no vamos a decir, el otro negado, pensando que le hablamos no sé, al del pueblo originario. No, a ver, todos hemos sido negados, negadas y negades en ese proceso, ¿no? Entonces, lo que Dussel... entonces, esto es lo que por ahí preguntaban, ¿por qué la diferencia entre pedagogía y pedagógica? La pedagógica, en el sentido que Dussel la plantea, es justamente dimensionar esta subjetividad de la nada en la que nos sumió el proceso de la mal llamada colonización, el mal llamado descubrimiento, etc. Sí. Nos deja en ese lugar, es decir, Dussel dice, somos como la Malinche, somos, o sea, o el mestizo, ¿no? Que es, el padre no lo reconoció, ¿no? Y la madre prefiere que tampoco se reconozca como del pueblo originario, porque sabe lo que le espera, ¿no? Entonces, ¿dónde anclamos nuestra subjetividad? De ahí la pregunta esta con la que alcanzamos a plantearla, formularla en el encuentro presencial, esa pregunta de la que a mí me gusta partir que es la que formula José Martí, que es esta pregunta del cómo somos, ¿no? Y el cómo somos más allá de toda esta historia, que cuando raspamos un poquito nomás, de nuestra no tiene nada. No tiene nada. ¿Sí? Porque si algo tuviese nuestra, al menos tendríamos que reconocernos en la imagen de Nadia, Pinche. Sí. en relación a eso, digamos, la ignorancia nos hace cómplices, porque, digamos, yo al leer esto, al tener estas lecturas y al iniciar este curso no puedo creer no tener visualizado eso, digamos, no puedo creer lo ignorante que era al respecto. Y, digamos que al ser ignorante participás, digamos, en ese discurso que te queda, que en realidad por ahí no nos pertenece, como decías recién. Bueno, es tremendo. Sí, yo diría que más que cómplices somos víctimas, ¿no? Creo que por eso, Bien. creo que de ahí es este texto que yo les daba primero, el de la ética, en donde Dussel, bueno, a ver, una vez que está esa toma de conciencia, ya se nos empieza a agudizar el oído, la visión y la palabra. Entonces, escuchamos cosas que no lo podemos creer, vemos cosas que decimos, por favor, ¿qué es esto? Y lo que tendría que ser más importante aún, nos empezamos a escuchar a nosotras mismas y a nosotros mismos cuando a veces se nos escapa o nos vemos en medio de esto, ¿qué es lo aprendido? Yo creo que es tan importante pensar estas categorías desde lo pedagógico, porque estamos formando o ayudando a formar también otros tipos de conciencias, o las mismas, ¿no? Es una opción también. Digo, uno puede seguir reproduciendo, también es una opción. Bueno, pues tampoco nos quejemos, ¿no? Pero digo si todo sigue igual. Y en ese sentido, vuelvo al esquema. ¿Por qué? Porque lo que Dussel va a plantear
es que el otro, cuando interpela el sistema, Ujú. lo que exige es su transformación. Por eso es que, digamos, no es que seamos cómplices, somos víctimas, pero como Ujú. víctimas, cuando tomamos conciencia, se inicia esta flechita de acá, la praxis y la praxis de liberación puede tener diferentes, diferentes aristas, ¿no? La praxis de liberación implica la transformación de lo que viene siendo lo mismo a otra cosa. No sabemos qué, porque eso va a depender de esa interpelación de ese otro. Y ahí es donde paso a la otra categoría que les dije que iba a, a mencionarles, que era transmodernidad. Ujú. Dussel no va a... Nadia, discúlpame Sí, que te interrumpa. Vos decime. sabés que hay un eco porque hay micrófonos abiertos. Por ahí los chicos que quieren participar, que los cierren y los vuelvan a abrir, porque si no te vamos escuchando, la conexión no es buena y te vamos escuchando como con mucho eco. Yo escucho perfecto, no sé si es todo. A todos les pasa. Claro, pero nosotros escuchamos, sí, nos pasa a todos, porque hay micrófonos aparte del de la profe abiertos. El de Frank nomás. Ahí lo cerró. Bueno. Y un chico que se llama Víctor también. Bueno, ahí está. Ahí mejoró. Bueno, ahí seguimos. Entonces, lo que les decía de la transmodernidad. La transmodernidad implica no negar la razón europea, ¿sí? La transmodernidad implica valorar, además de la razón europea, las otras razones negadas. Es decir, la razón americana, la razón asiática, la razón hindú, la razón africana, y que cada una de esas racionalidades, darles ese valor, darles esa jerarquía epistemológica, como que algo tienen que ofrecer al conocimiento general. Entonces vuelvo al valor desde lo pedagógico. Pensemos que si hay tanto negado, tenemos un montón para descubrir juntos. Ah, no, pero seguimos todo con las batallas europeas y con todos temas que realmente está comprobadísimo que son un embole, no solo para las chicas, sino para nosotros mismos y nosotras mismas. Y sin embargo, de todo esto que no sabemos nada, pasamos casi 13 años de escolaridad sin seguir sabiendo nada. Entonces, la transmodernidad implica partir de lo negado, partir de esas voces negadas, ¿no? Y que tengan este rango de racionalidad tal y cual lo tiene la racionalidad europea. Porque aparte, se lo dio a sí misma y el resto legitimamos. Bueno, lo que Dussel está planteando, bueno, a ver, hay otras racionalidades, legitimémoslas también. Y fíjense qué más importante aún que legitimarlas desde el ámbito educativo. Entonces, desde ese lugar, lo que diga una autoridad de la comunidad mapuche va a tener tanto o más validez que hasta lo que diga el mismo Dussel. ¿Sí?
yo les voy a compartir un enlace de un video, hay varios, ustedes ven videos de Dussel, pero hay un ejemplo muy bonito que yo escuchaba el otro día para que se vea como este contraste. Enrique Dussel plantea el siguiente ejemplo, dice, a ver, si tomemos a un médico, no un médico que se le muere un paciente, entonces viene el pariente y le dice, bueno, ¿por qué se murió? Bueno, y él le va a dar las razones científicas de por qué se murió, ¿no? De lo que él sabe. Ahora, dice, bueno, el mismo pariente le pregunta, bueno, pero ¿cuál es el sentido de la muerte? Y ahí dice, el médico no sabe qué responder, porque no tiene esa respuesta. Sin embargo, si le preguntamos a un anciano de cualquier comunidad originaria, por ejemplo, a esa respuesta, digo, a esa pregunta, seguro tiene una respuesta. Entonces, claro que hay conocimiento ahí, claro que hay valor epistemológico en ese conocimiento. Y es un valor de sentidos. Por eso es tan importante no solo la parte del ser, ¿no? De esto del cómo somos, de la subjetividad, porque en realidad tiene que ver con nuestro propio ser, donde buscamos esos sentidos, ¿no? ¿Dónde buscamos ese origen, eso que nos sostiene como sujetos, ¿no? Y de ahí también la idea de geopolítica, ¿no? La idea de geopolítica como esto de intentar plasmar un discurso situado. Entonces, obviamente que lo que vamos a tener que decir desde Neuquén, Patagonia, Argentina, no va a ser lo mismo que desde Ventana, como era, el lugar de la compañera, que lo que se diga de Entre Ríos, que lo que digan de Brasil, que lo que digan de México, África o Asia. Cada quien va a tener una cosmovisión anclada quizás en conocimientos ancestrales de los cuales no sabemos nada. Pero sí quizás, si nos apuran un poquito, al menos 3 o 4 hechos de las grandes batallas europeas conocemos. Bueno, la pregunta es, ¿qué pasaba durante esos tiempos en nuestros territorios? Yo creo que ahí más de uno de los profes desaprobamos, ¿no? Porque digo, quizás no llegamos a mencionar ni 2. Entonces, eso es lo que otros autores, como Lander, como Mignolo, han denominado como la colonialidad del saber. ¿Sí? O como otros han dicho también, esto de que la razón es blanca. Es blanca, es europea, es masculina, es heterosexual, no tiene ninguna discapacidad. Ese es el ideal de la razón moderna. El yo pienso de Descartes es completamente excluyente. Entonces, va por ahí un poco el planteo, ¿sí? Repasemos el tema del mito de la modernidad, el mito civilizatorio de la modernidad, la idea de transmodernidad como ese momento en donde hay que partir de las otras razones negadas. Bueno, hasta ahí. Abro 5 minutos para
comentarios, preguntas. No sé si me quedó alguna pregunta sin responder. ¿Algún comentario, algo? ¿Respondí a todas las preguntas? Sí, y súper claro, Nadia, todo. Ujú. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo quería preguntar sobre el análisis analéctico que propone Dussel. Ujú. Bien. Si podría acotar algo. Gracias. Sí, sí, en realidad, a ver, yo lo comento, pero no, como no se traben ahí, sí, porque es quizás algo que no vamos a llegar a ver en profundidad, pero sí está bueno que lo sepan, y que tiene que ver con lo siguiente. Dussel plantea que inclusive la dialéctica, ¿sí?, termina siendo una suerte de totalidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, la dialéctica implica que de un momento surge el segundo momento como posición y un tercero que engloba los tres. Pensemos, por ejemplo, el ejemplo que da Hegel, que dice, pensemos los momentos, no sé, de una planta en donde la semilla se hace planta y la planta da el fruto. El fruto, como tercer momento, es síntesis de la semilla y de la planta. Ahora, ¿cuál es el problema que ve Dussel en la dialéctica? Es que nunca se sale del círculo dialéctico. Por eso la anadialéctica, ana significa más allá de la dialéctica, y sería nada más ni nada menos que el gráfico que ya vimos. La anadialéctica sería este momento. El momento de la totalidad es el momento dialéctico. El momento anadialéctico lo trae el otro, el que está más allá. Antes que me olvide y voy avanzando un poquito, me gustaría que puedan ir haciendo los nexos educativos con categorías que quizás les sean un poco más conocidas, pero para que tenga sentido lo otro que vamos a ir dejando planteado en el rato que nos queda. Que tiene que ver con lo siguiente. La idea de que el otro, ¿no? Este otro nos aporta novedad, que el otro aporta lo nuevo, que el otro irrumpe desde su novedad. Esto quizás lo pueden ir relacionando, por ejemplo, con Scliar. Yo sé que ustedes en muchas otras cátedras ya lo han leído Scliar, a la Rosa. Bueno, lo que comparten Dussel, Scliar y la Rosa es que los tres toman como antecedente teórico a Levinas, ¿sí? Levinas es un filósofo argelino sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los tres tienen como antecedente teórico, digo,
Dussel, Scliar y La Rosa, que son los 3 autores que vamos a ver, tienen como antecedente teórico a Levinas. Entonces, cuando ustedes piensen que Scliar dice esto, el otro trae novedad, La Rosa, el otro trae la novedad y irrumpe la totalidad, etc., lo está pensando en estos términos, es decir, esa voz de ese otro trae algo nuevo. Y trae algo nuevo que merece ser reconocido, que merece ser escuchado, ¿sí? Que debe ser escuchado, que debe ser reconocido desde su novedad y no querer meterlo en lo mismo. Y ahí vuelvo un poquito a esta idea de totalidad. La idea de totalidad que Dussel trabaja la toma, como les digo, de Emmanuel Levinas, y Emmanuel Levinas, como sobreviviente del totalitarismo nazi, cuando hace su obra Totalidad e Infinito, lo que hace es tomar esta categoría de totalidad para justamente definir a este sistema que cerrado sobre sí mismo elimina lo distinto. Ahora, esa eliminación de lo distinto es simbólica, pero también es material. Es decir, va desde lo simbólico a decir, te elimino, no sé, en mi clase no te miro, no te miro, no sé, o te quiero sacar de mi clase porque no estoy preparada, porque llegas borracho, llegas drogado, no sé, en mi clase no te puedo tener, te elimino, te saco, busco la forma, hasta la mismísima eliminación material. Levinas va a decir, la eliminación es material, digo, es simbólica, pero cuando es material, lleva a la muerte. Fíjense que lo está diciendo un sobreviviente del totalitarismo, ¿sí? En donde quien era diferente, quien era judío, bueno, era eliminado, no solo simbólicamente, ¿no? Entonces, lo que están planteando son categorías éticas, pero que a la vez tienen su correlato político directo. Porque la pregunta sería, ¿qué es lo que como instituciones estamos eliminando? Esa podría ser una buena pregunta. ¿Qué como sociedad estamos eliminando? ¿Desde qué lugar construimos ese nosotros que excluye? ¿Desde qué lugar? Y aquí les comparto otra imagen espeluznante. Aquí les comparto otra imagen que tiene que ver con estas construcciones de un nosotros siempre presente, ¿no? Por si no llegan a leer, fíjense que ahí dice la invasión silenciosa, los extranjeros ilegales ya son más de 2 millones, les quitan el trabajo a los argentinos, usan hospitales y escuelas, no pagan impuestos, algunos delinquen para no ser deportados, los políticos miran para otro lado. Cuentan que aparte esta tapa de revista generó una absoluta polémica en el momento en que fue publicada, que no fue en el 2000, creo que acá dice 2001,
2002 o 2001, por ahí. A ver si llegamos a ver. Del 2000. Y fíjense lo grotesco también, que también con el revuelo que se armó por esta tapa, se supo que este joven en realidad tenía todos sus dientes. Pero ¿qué pasó? Photoshopearon la tapa para mostrarlo sin dientes. Claro, como alguien pobre, negro, va a tener todos los dientes. Le pintaron de negro para que aparezca sin dientes. Fíjense que hasta está a torso desnudo. Sí. De eso a la imagen del salvaje del Martín Fierro y de Sarmiento. Entonces, y fíjense atrás la bandera argentina, ¿no? Entonces digo, a ver, esta tapa de revista es del 2000, pero yo quiero creer que todos ustedes escucharon a Bullrich, por ejemplo, cuando hace menos de 3 años dijo que como docentes lo que teníamos que hacer era una segunda campaña del desierto. O sea que un proceso genocida, ¿es eso? ¿Eso tenemos que hacer? Discúlpenme, no sé, me hago bombero, no sé, lo que sea, bueno, paseadora de perros, no sé. ¿Se entiende que esta lógica es ideología pura? Y que no tiene ni 4, ni 10, ni 20 años. Dussel está diciendo esta idea de ligar lo negro, lo pobre, lo originario a esas imágenes patéticas, digamos, de construcción de ese otro, son históricas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo pensamos esto? Desde lo pedagógico. ¿Cómo lo pensamos cuando a veces escuchamos que no, yo tengo estudiantes bolivianos, pero ay, no, como ellos son más lentos? Yo tengo los estudiantes mapuche, pero ellos son tan callados. Digo, yo lo he escuchado. ¿Qué construcción estamos haciendo de esos otros? ¿Desde qué lugar? Que no nos hace ni un poquito de ruido. Y lo decimos, ¿no? Entonces, en ese sentido es que creo que la tarea de decolonialidad en pedagogía, ¿sí?, nos atraviesa. Pensemos, por ejemplo, en los famosos actos escolares. Nadie quiere ser la negrita. Y aparte, el lugar que escolarmente se le da a la cultura afro es la de la negrita también descalza, bailando, toda contenta, vendiendo no sé si mazamorra, no sé qué vende, a sabiendas que hoy la cultura afro ha sido central para todas las batallas independentistas. Sin embargo, lo seguimos mostrando ahí medio desnudo, aunque es invierno, ¿no? Descalzo, vendiendo mazamorra y no sé qué, el otro con la vela. Seguimos reproduciendo esas miradas tremendas, tremendas de coloniales, ¿no? Entonces, Nadia, te quiero hacer un comentario. En relación a eso, sí, se me ocurre pensar todo el tiempo en cómo irrumpen la escuela las ESI. Ajá. ¿No?
en esto de reconocer al otro en su alteridad, digamos, y en las prácticas cotidianas, yo que transito el nivel inicial, las nenas son más buenas, los nenes son más inquietos, ya no separamos, por ejemplo, baño de nenas y de nenes, tenemos uno solo, pero igual en la configuración de los docentes sigue estando esto de que las nenas son más tranquilas, y los nenes seguro se van a lastimar más porque son más inquietos. Sí. Y O le cómo nos gustan más las cuesta que la actividades ETI nos físicas. invita a pensar, ¿no? Totalmente, y en algo tan crucial también como es el tema género, ¿no? Exacto. Para todas las subjetividades, digo, estos ejemplos que yo les pongo y que digo, son tristemente de la vida real, digo, hoy somos todos progresistas, somos todos interculturales, somos todos feministas y poli de todo, ¿no? Pero, digamos, a ver, es un hecho que hay docentes que, por ejemplo, se niegan a llamar a los estudiantes con sus nombres por los cuales se autodefinen, y los siguen llamando por su nombre de lista. Entonces digo, bueno, cuidado, porque ¿qué está pasando ahí? Es una totalidad que está eliminando a ese otro o a esa otra que se autopercibe de una forma distinta. ¿Quién es esa persona actuando como totalidad para eliminar esa otra subjetividad? Por eso mismo el tema del lenguaje es un tema netamente político. No es solamente presidenta, todo de eso. Es político. Hay gente que queda fuera si no les nombramos. ¿Y así lo perciben? Claro que sí. Yo ya no me siento incluida cuando alguien habla todo en masculino. Quizás hace 10 años sí no me molestaba. Hoy me molesta. Entonces digo, bueno, es político el cambio. Y acá, y vuelta a lo que decía el compañero, tiene que ver con la toma de conciencia. Hoy yo tengo una conciencia distinta de hace 10 años atrás como mujer. Hoy hay cosas que a mí me molestan, que quizás hace 10 años atrás no me molestaban. Y capaz que hasta me reía de un chiste machista, por ejemplo. Hoy los detesto. Entonces digo, el debate es ético y es político, porque cuando hablamos este era lo otro que les iba a comentar. En el texto de la ética, cuando Dussel plantea que en nuestros países lo que está en riesgo es la vida, por eso afirma la ética desde el principio de la vida, pensaba justamente en el movimiento feminista. El movimiento feminista lo que pone sobre la mesa es el hecho de que nos están matando, ¿no? Que nuestra vida como mujeres no está garantizada. Eso es un proceso de toma de conciencia. Eso es un proceso de toma de conciencia. El cómo, el cuándo, si más, si menos, no hay recetas. Ahora, nadie le puede decir a ningún colectivo cómo debe desarrollar sus luchas. Lo tienen que hacer y lo hacen también como afirmación de la vida, ¿no? Entonces, desde eso es la praxis de liberación. Es corrernos desde ese lugar de víctimas para ser activamente hacedores de la transformación del sistema, nada menos. Entonces, pensarlo así es duro, es complejo y es difícil. Y obviamente que se tiene todo el sistema en contra, porque esto es lo que también dice Dussel, el sistema va a hacer todo lo posible para seguir funcionando como está. El sistema no quiere cambiar. Quienes tienen privilegios no quieren perder sus privilegios.
¿no? Entonces, quienes están cómodas o cómodos no quieren dejar de estarlo. Entonces, así como va a cambiar algo, ¿no? Entonces, cuando pensemos estas categorías de totalidad y exterioridad, lo que yo les decía en aquel teórico que era el presencial, no nos pensemos afuera de esas categorías, porque a veces podemos ser parte de las víctimas que hemos tomado conciencia o que estamos en proceso de. Pero a veces también podemos ser parte de las totalidades que eliminan a otros. Entonces, ahí está nuestra responsabilidad ética desde nuestro rol docente, ¿no? Bien, voy a tomar un traguito de té, comentarios, preguntas, algo. A mí todo el tiempo, no sé, me trae justamente este texto que habíamos leído de Dussel sobre la ética, todo lo que habla, digamos, donde no recuerdo bien el título, decía la intersubjetividad de lo subjetivo, puede ser. Cómo estamos formados por instituciones detrás nuestras que no nos damos cuenta y a veces pensamos que no, y nuestros padres ya fueron formados por eso, nos formaron, y cómo nos tenemos que poner en esta postura crítica y evaluarnos, desde qué punto, o sea, todo el tiempo lo relaciono con eso, digamos, quería traerlo, me parece muy interesante el texto de él, y esto de cuando nos ponemos en esa postura crítica, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos ahí, estamos cómodos o nos movemos del lugar? A mí por ejemplo, sí, no tengo ningún problema con el vocabulario todes, por ejemplo, pero me cuesta un montón moverme de ese lugar porque lo tengo asimilado, incorporado y es muy difícil. Y a veces digo, ahora lo voy a intentar y otra vez. Pero bueno, eso quería ir en qué hacemos nosotros desde nuestro lugar cuando nos damos cuenta de esa realidad, de cómo estamos formados o lo que podemos llegar a ver, porque tal vez todo no lo podemos cambiar. Lo tenemos incorporado, pero lo que vemos o lo que nos damos cuenta, a dónde vamos. Bien. Está muy buena tu intervención porque me das pie para decir otro punto que es fundamental, y es que la toma de conciencia y la praxis de liberación nunca pueden ser pensadas como salidas individuales. Siempre son colectivas, siempre son comunitarias. Y eso es a lo que refiere Dussel cuando habla de el círculo intersubjetivo de la subjetividad. Es decir, una cambia en su subjetividad, pero eso no garantiza que cambien las instituciones en las que somos parte, a menos que todos los miembros de esa institución cambien subjetivamente y así, es decir, es una retroalimentación. Sí, pero no es que, ay, listo, yo me deconstruí en mi casa individualmente, soy bárbara, ahora estoy deconstruida y voy en escuela y sigo, no sé, formando la fila para ingresar a los cursos, digo. ¿Qué sentido tiene algo así? ¿No? Claro, un movimiento grupal, digamos, en colectivo. Claro, es colectivo y es, alguien me decía hoy a la mañana si esto era difícil o era fácil, no me acuerdo bien cómo era el planteo, pero digo, a ver, justamente estas opciones no son las más fáciles. O sea, lo más fácil es quedarnos como estamos. Lo más difícil es tratar de cambiar algo. Digamos, que quienes ya lo hayan experimentado sabrán de lo que les hablo, y quienes no, intenten hacer una propuesta.
hasta en la escuela más progresista, intenten hacer otra propuesta de hacer algo distinto, y por más que sean todas redes construidas, nunca va a faltar el que diga, no, pero si ya lo veníamos haciendo así, y está divino el acto, y vamos con lo que reciclemos el año pasado, esto lo hacemos más adelante, y así nunca se hace nada, por ejemplo. O nunca se cambia eso estructural que queremos intentar cambiar. Entonces digo, por eso todos estos procesos no solo no son simples, sino que también tienen su complejidad, ¿no? Pero siempre sabiéndonos parte de esos procesos de transformación. Porque a veces, con o sin los conocimientos, pensémonos quizás para atrás, que a veces podemos haber sido nosotras o nosotros mismos quienes en algún momento dijimos, no, pero si está bien así, hagámoslo así. Digo, también nos pudo haber pasado. Y está bien, digo, todos lo podemos haber vivido así. Pero digo, el tema es, vuelvo a lo mismo, es una decisión ética y política. Sí, Víctor, ¿habías levantado la mano? ¿O alguien levanta la mano para hablar o todos están saludándose entre sí? Bueno, te escucho, pero tenés que desbloquear tu audio. Ahí está. Ahí está, ahí lo desbloqueé. Me sumé tarde y no sé si ya lo charlaron. Liliana de Trelew, de Chubut. Qué lindo, bueno. No, me sumé un poco tarde porque no podía conectarme, pero no sé si ya lo charlaron, pero yendo un poco a Dussel, pensaba que esta pandemia develó, digamos, la tremenda desigualdad que hay en el acceso a la cultura, ¿no? Digamos, esta discusión de aulas virtuales sí o aulas virtuales no, o por qué sí o por qué no, devela que quiénes son los que no tienen acceso a la virtualidad y quienes sí ni siquiera se lo preguntan y ya están todos con aulas virtuales y todo, que es siempre la clase media y media alta, ¿no? Uh-huh. Y hay una amplísima población que no tiene acceso a la virtualidad y por ende no tiene acceso a la cultura. Uh-huh. Y quería preguntarte cómo pensábamos esto juntos, ¿no? No sé si se escucha bien, porque, bueno, hay docentes que dicen que si no es para todos, no es para nadie, es decir, si yo tengo chicos que no tienen acceso si todos no tienen acceso, yo no le doy a nadie, ¿no? Y ahí se forma como una tensión en la que no podemos avanzar. Uh-huh. Uh-huh. Es un tema, ¿no? Yo no diría que es como muy fuerte, quizás muy amplio, decir que no tienen acceso a la cultura. Creo que cultura es un poco más amplio. Sí que claramente no tienen garantizado su derecho a la educación. Lo cual no es menos grave, ¿no? Y en ese sentido, a ver, insisto, no hay una sola forma, ni una forma de decir, esto es lo que va a funcionar. ¿A qué me refiero? A que digo, si políticamente y comunitariamente están dadas las condiciones para que no sé, no sé cómo será el ejemplo al que te referís, pero digo, sean varios los que digan no, si queda fuera toda esta cantidad de gente, se para todo, y será una estrategia. No habría fórmulas universales, justamente, ¿no?
creo que sí que esta situación en la que estamos pone en crisis mucho de lo que considerábamos como certeza. Desde el hecho de la idea de progreso, que es otro mito de la modernidad, como dice Dussel, la idea de que el progreso, el futuro, nos va a traer algo mejor, fíjense cómo estamos, realmente a riesgo vital. Esto también nos trajo el futuro, el progreso, ¿no? El no acceso, porque hoy, digamos, lo que también mayormente nos pone en riesgo vital es el no acceso a la salud, ¿no? Y ahí se abre otro amplísimo debate que nos juntamos con el grupo de las 9, ¿no? Digo, porque en realidad lo que deja claramente de manifiesto esta situación es la desigualdad. Pero volvemos a lo mismo, esta desigualdad histórica que divide, digamos, los propietarios, diría Marx, de los medios de producción a todo el resto, ¿sí? Sea mano de obra o no mano de obra, pueblo originario o lo que sea, es decir, los que estamos afuera, diría Dussel, de ese grupo de los 7, que no son más de 10 las personas físicas que concentran la mayor riqueza del mundo. Entonces, desde ese lugar, sí, es que el debate es intenso. Es intenso, porque si hay que parar la pelota para algo, y nos vamos a dar cuenta que hay que pararla para todo. Hoy la estamos parando por el tema de la salud, para que no colapsen los sistemas de salud a los cuales ya pocos teníamos acceso. Entonces, fíjense, digamos, y que no han sido las mismas opciones en todos los países, inclusive los que más recursos decían tener, ¿no? Sí. A ver, hola, ¿ahí se escucha? Sí, se escucha. Claro, yo otra cosa que quería aportar es justamente que Dussel, hablando de esto, de este tiempo, este momento en el que estamos pasando, que también que siempre se suele excluir a los docentes, a las docentes, de cuando se dice de la gente, las personas, los oficios necesarios, o los que hay que valorar más. Es como que hoy en día todo el mundo está con sí, los médicos y los policías, los médicos y los policías, y todo el mundo está sobre eso, y siempre quedan afuera todo el personal educativo, toda la gente de educación. Y creo que es un buen momento, justo como decía la compañera, que se dan tantas situaciones tan de repente que fue en horas, en cuestión de horas, tener que transformar todo, porque no sé, en menos de una semana hubo que transformar todos los niveles educativos, hubo que transformarlo de manera virtual. Entonces, ahí aparece parte de esto, lo que dice Dussel, que tiene que ver con hay que educar para la creación. Tiene que ver con una pedagogía también de la creación, que se puede ver desde ese lugar, que no es perder el tiempo, como muchos dicen, muchas dicen, ay, no, es un periodo en que se está perdiendo el tiempo, que los chicos pierden clase, que esto, que lo otro. No, hay que ver también desde dónde se puede abordar la pedagogía acá, como Dussel, que bueno, que decía que hablaba de que hay que enseñar desde la creación, y no desde la reproducción o la repetición, y también desde una pedagogía social, o sea, cómo se puede eso entramar, cómo se puede juntar eso para los tiempos que estamos viviendo y para aplicarlos en los casos así como lo que decía la compañera, que justamente para casos para estos casos tan comunes de gente que no puede acceder a lo virtual, gente que no puede acceder a ciertas partes de la educación, a ciertas educación formales y demás, cómo se está complicando, bueno, creo que también es un momento, es como un momento que puede llegar a florecer algo, se puede salir algo bueno también de acá, creo yo.
Sí, sí, convengamos que, bueno, como toda situación de crisis, hay que atravesarla, ¿no? Sí, les puedo contar que sí que es importante nuestras presencias, porque creo que hoy estamos, entre otras cosas, además, sosteniendo la salud mental de gran parte de nuestra población, ¿no? Porque quieras o no, que las niñas tengan actividades para hacer, les ordena. Digo, tengo mis sobrinas que, bueno, eso obliga a que las levanten temprano los días de semana, que hagan la tarea, que tengan espacio de juego de tarde, es decir, ordena. Y nosotros mismos, digo, como cátedra, ¿no? Digo, bastó que yo ponga una actividad hasta que me organicé acá, que esto, como les contaba, que dejé mi casa, que estoy en la casa de mis padres, mi padre y mi madre, todo un cambio radical de lo cotidiano, etcétera. Bastó que dé una señal de vida para que todos empezamos con decir, bueno, sí, acá estamos, leemos, leen, o sea, digo, hoy estamos como también en ese rol de decir, bueno, hay, habemos muchos que nos estamos como aferrando también a esto que es parte de nuestra cotidianidad, de nuestros sentidos de vida, frente a un contexto muy incierto, ¿no? Y creo que eso también es tarea pedagógica. Sí, acuerdo con esto que vos decís, que, bueno, como siempre, estamos como en ese lugar de, no de primera línea, pero sí te aseguro, de segunda, porque sí que el hecho de estar, y me ha pasado con algunos mensajes o mails o cuestiones que he recibido, digamos, hay gente que realmente se está sosteniendo gracias a la actividad universitaria. Entonces quizás digo, y retomo esto que planteaba la compañera, uno dice, bueno, si no puede acceder nadie, paramos todo. Yo lo hablaba el otro día con mi hermana, digo, a ver, si acá se para todo y decimos, bueno, sí, no damos nada más o hasta que esto se estabilice, que tampoco sabemos exactamente cuándo, digo, acá terminamos todos corriendo, no sé, desnudos por la calle. Porque ya, digamos, bueno, cómo se sostiene, ¿no? En un tiempo prolongado determinada situación. Entonces creo que, a ver, primero, ninguno de los textos da como una suerte de receta o de qué hacer, que alguien por ahí preguntaba qué hacemos. Sí nos da herramientas para pensar ese qué hacer, como decía Frank ahí, ¿no? Es decir, bueno, veámoslo creativamente, bueno, veámoslo, a ver qué surge. Por ahora surge esto de pensarnos, de resignificarnos, de irnos uniendo a través del conocimiento, y creo que tampoco es poco, ¿no? Tratar de sostenernos en el pensar juntos. Entonces, bueno, desde ese lugar era, bueno, por ahí esto, ir cerrando con algunas, ideas tales. Les hago una pregunta. ¿Molesta mucho el perro ese que ladra? Porque es de un vecino. ¿No molesta? Yo lo siento ahí. No. Ah, bueno, parece que me está ladrando al lado. Bueno, sigo entonces. Bien, les iba a comentar, bueno, aquí hay otra, digamos, otra imagen, sí, que quizás podemos compartir. Bueno, esta de lo que decía José Martín, ¿no? Fíjense que el mapa está invertido, entonces eso también tiene que ver con el hecho de pensar la geopolítica,
y que cómo cada discurso va a estar impregnado de su propia territorialidad. Creo que eso es la geopolítica. Entonces, como para hacer una suerte de repaso, a ver, hablamos de 1492 como el inicio de la modernidad. Y eso que quede claro, Dussel está planteando esto como una nueva teoría, como una teoría novedosa. El inicio de la modernidad se da en 1492. Eso es lo que Dussel está planteando. Y que a partir de ese momento se crean los otros mitos. El mito del progreso, el mito civilizatorio, el mito de la racionalidad. Y ahí es donde Dussel va a decir, lo que sucedió fue violento y lo que es más fue irracional. Hay una anécdota que a mí me interesa que ustedes la sepan, la conozcan, porque tiene que ver con que, bueno, Dussel alcanza a conocer a Emmanuel Levinas y en un momento, digamos, bueno, cuando lo conoce en una conferencia que da Levinas, Dussel le pregunta, él como el creador, digamos, de esta categoría de totalidad, le dice, bueno, ¿qué podía decir él acerca de 1492? Acerca de lo que aquí pasó en nuestro territorio en 1492. La respuesta que da Levinas es formidable, porque lo que va a decir es, yo no puedo decir nada acerca de 1492. Ustedes tienen que empezar a hablar de su propio genocidio. Entonces, fíjense qué fuerte, porque está hablando justamente alguien que sobrevivió a un genocidio, ¿no? Y como también muy consciente hasta de lo que es su propia propuesta teórica, porque, a ver, uno de los elementos más importantes de la ética de la escucha, como lo va a plantear Dussel, retomando a Levinas, tiene que ver precisamente con el hecho de de habilitar la voz de los otros, de dejarnos interpelar por la voz de los otros excluidos, ¿sí? Y en ese sentido es que Dussel, retomando a Levinas, va a decir que es una ética de la escucha más que de la palabra, ¿no? Porque en realidad lo que nos hace falta es más bien escuchar antes que seguir hablando, ¿no? Entonces, otra cuestión para que tengan en cuenta, generalmente cuando las materias, las que nos forman o nos deforman, como me gusta también plantearlo, cuando plantean lo universal, la historia universal, generalmente se tratan hechos europeos. Si uno piensa historia universal 1, por ejemplo, de las carreras de historia, generalmente son todas las, digamos, la línea de tiempo de los sucesos de mayor importancia política, económica, bélica de Europa. Ahora, ¿qué pasaba en paralelo en nuestros territorios? Bueno, pero sin embargo eso se plantea como universal. La razón de Descartes se plantea como razón universal. Sin embargo ahí no entrábamos, ni las mujeres, ni los pueblos originarios, nadie, más que el hombre
blanco, europeo, y con todas las características que ya hemos dicho, ¿no? Entonces, como para hacer ese repaso, y bueno, yo tenía aquí como para cerrar un fragmento que a mí me gusta leer por su dureza, pero también para dimensionar de lo que estamos hablando cuando hablamos de la violencia, ¿sí? La violencia que hay negada en este mito de la modernidad. Le voy a leer un fragmento de Dussel, donde justamente plantea este lugar del que hablábamos de las mujeres y lo que yo les comentaba acerca de la Malinche y cómo esa historia es muy parecida a la de otras mujeres. Entonces dice, se cuenta que Michel de Cuneo recibió de Colón una doncella caribe de regalo. Se metió en su cuarto con su Briseida y como ésta se hallaba desnuda, según su costumbre, le vino en gusto solazarse con ella. La fierecilla se defendió ásperamente con las uñas, pero entonces nuestro valiente Michel tomó una soga y se puso a darle una zurra tan buena y tan fuerte que lanzaba unos gritos inauditos. Hasta maestrarla, sonríe satisfecho Michel, diciendo, hay que verla cuando se pone a hacer el amor. La cita es de Antonio Garbi, La naturaleza de las Indias Nuevas, de 1978, y lo más espeluznante, como si este relato por sí solo no lo fuera, dice, hemos traducido del italiano y eliminado textos. O sea que en realidad el texto era mucho más duro. Entonces, si pensamos esto, la violencia oculta en esos procesos, y lo pensamos en imágenes como esta, o como la otra peor, del anteojito, porque encima estaba dedicado a niñas, y la verdad que hay mucho para desandar en esto que es pensarnos desde una decolonialidad y pensarnos desde estos lugares de opresión, porque la Malinche no es la traidora. Creo que a esta altura ya queda claro. Siempre me pasa lo mismo al leer ese fragmento. La verdad es que es muy fuerte, pero me parece también central porque es un tema muy vigente. Hoy en día, muchos de los que llamamos los feminismos decoloniales trabajan esta idea, ¿no? De que así como fue ultrajado el territorio económicamente, así también fue ultrajado los cuerpos de las mujeres y también de los hombres, porque digo, a ver, hay una violencia tal, oculta, que bueno, digo, a ver, sobre todo en las mujeres, esta idea que Dussel dice del mestizaje, la figura del mestizo, ¿no? El hijo no reconocido del español. Y el hijo que la madre india, como ellos la llamaban, también lo quería ocultar. Sí. No, quería decir que con respecto al texto tuyo, el de Inacayal, bueno, a mí ese texto me conmovió un montón, y hay un documental que trata sobre todo, que es la parte que a mí más me pegó de tu texto, porque se me venían directamente las imágenes de ese documental, de todo lo que fue el proceso de restitución,
cuotas, en partes, de los restos del cacique, que bueno, que es abrumador, ya leerlo era abrumador, pero sumarle las imágenes que yo tenía, y bueno, por ahí, no sé si querés que lo comparta el enlace por ahí en el Dale, grupo. sí, claro, Estaría claro. bueno para que lo vean, si no lo vieron, porque a mí se me enlazó perfecto con tu texto, porque lo había visto, lo hemos trabajado incluso con mis alumnos de primaria. Es un documental que dura un poquito más de una hora y unos minutitos. ¿Es el del canal Encuentro? Es un documental, no, yo no lo vi en Canal Encuentro, es de 2015. Yo sé que ganó un premio de estos de cine o de la industria así del cine o de los documentales, y Sí. es tremendo, es movilizante, y bueno, relata así todo, como vos lo vas contando, y participa varios historiadores, está bueno. Dale, sí, claro. Por ahí en algún foro en el que estamos todos, ahí compartí el enlace así nos llega. Pero bueno, a mí lo que me sorprendió, y por eso quise como plasmarlo en ese escrito, es que amo el Bolsón, es uno de mis lugares favoritos, y hace años que trato de ir al menos una vez al año cuando puedo, y la verdad que descubrir esa historia, haber pasado tantas veces por el Foyel y no saber que ahí, digamos, estaba los protagonistas de esa historia tan, pero tan tremenda y tan propia, la verdad que cuando la descubrí, que no fue hace más de 3 años, me dio mucha vergüenza. Eso fue lo primero que sentí, además del dolor, ¿no? Me dio también mucha vergüenza de no saberlo. Y así como eso, digo, bueno, ¿cuánto más hay? Hay un autor que se llama Adrián Moyano, que escribió un libro sobre Inacayali, que bueno, trabaja mucho la historia, eso de caciques, de personas que eran referentes de las culturas de los pueblos originarios de acá, tanto mapuches como tehuelches, bueno, de acá del sur, y la verdad es que es muy interesante. Yo no lo tengo escaneado, pero voy a ver si puedo conseguir algo de eso para que lo podamos ver. O estaba planteado como, bueno, como cierre para el final. Pero bueno, creo que hay, como habrán visto, mucho por desentramar. Y la idea es, como les digo siempre, pensarnos siendo parte de estas historias de opresión, ¿no? Digamos que esa opresión no es de los otros, no es de los indios, los originarios, los discapacitados, no, a ver, a cada quien en algún punto nos está atravesando, ¿no? Entonces digo, asumirnos desde ese lugar puede ser un primer paso a esto que dice Dussel, que es la toma de conciencia, ¿no? Bueno, si no hay pregunta o comentario, yo iría cerrando acá. Alguien puso una mano ya. Mateo, ¿eso es un chau? Bueno, estaríamos. ¿Pueden menear las cabezas? ¿Pueden? Bueno. Yo creo que sí, profe. Estuvo muy buena la clase. Bueno. Bueno, entonces descansa. Gracias, Nadia. Descansa un poquito la garganta y ya inicia la clase dentro de una hora. Bueno, seguimos. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, claro. ¿Cómo vamos a manejar esto de los foros? ¿Vamos a hacerlo cada tanto o vamos a tener un trabajo práctico? Más o menos para guiarme, yo no pude estar en la primera clase, no sé si hablaron de algo, cómo se iba a manejar. Todo lo que hablamos no tuvo sentido,
Se cambió todo. Porque después cambió todo. Por ahora nos vamos a ir manejando con foros, con esas consignas por ahí colectivas para que ustedes escriban y envíen. Yo, como les digo, al quedar sin ayudante, tengo que pensar una forma también de poder, en estas condiciones en las que todos estamos, de pensar algún trabajo práctico para que ustedes puedan hacer. En ese sentido tengo que ponérmelo a pensar, digamos, porque a ustedes les resultaría en estas condiciones hacer un trabajo grupal, supónganse, se manejan con Drive, se manejan, ¿sí? Se podría plantear. Sí, Bueno. se podría. Sí. Bueno. Y eso, y lo tengo que En la primera clase nadie habíamos armado grupos. Está buenísimo. Que ya habíamos como fijado algunos grupos. Genial. Bárbaro, entonces... Los mantenemos. Yo lo que quería es como terminar este primer bloque para, bueno, pensar alguna actividad práctica, pero en realidad creo que con la participación en los foros, digamos, en la medida en que vayan avanzando con las lecturas, por ahí eso también va. Por ahora vamos con eso. Cuando tengamos trabajo práctico, yo les voy a avisar, va a ir con la fecha de entrega y con, bueno, con lo que pueda ir siendo. También es cierto, digamos, a ver, como yo les decía, en ese sentido, por ejemplo, yo les puedo colgar el TP1, pero por más que tenga una fecha de entrega, es estimada, es decir, si lo entregan una semana o dos después, no importa, porque a ver, también tenemos que ser conscientes que hay compañeros que están con todos los niños adentro de la casa, entonces también es que eso hay que... A mí me pasa. Claro, entonces digo, todas las fechas, todo lo que vayamos haciendo es a sus tiempos, total, de aquí a que ustedes rindan el final, ¿no? O la instancia que acredite, bueno, vamos a ir teniendo tiempo de hacer esos intercambios. Bueno. Una consulta, profe. Bien. ¿Los textos que vamos a ir leyendo son los que aparecen ahí en la PEPCO? Sí. ¿O nos guiamos por el programa del año pasado? No, nos guiamos por PEPCO. El programa todavía no lo pude, digamos, acomodar para lo que vamos a ver este año, porque como les decía, estaba esperando a mi ayudante que ya no llegará, porque bueno, no se pudo hacer el concurso. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? No sé si había un grupo de WhatsApp, porque yo no entré más tarde al Zoom porque no tenía el número de ID. Ah, ¿están todos en el grupo de WhatsApp? No están en la PEPCO, entonces bueno, por ahí una No. compañera entramos a otro que nada que ver, hasta que ella lo consiguió. Bueno, agréguense al grupo de WhatsApp, ¿sí? Porque ahí está como circulando más aceitadamente, ¿dale? Bien, pero ¿quién armó el grupo? No lo sé. Porque Pablo, creo. Pablo se llama. puse mi teléfono en el foro, pero no me agregaron. No, Pablo, que no sé cuál es Pablo, dejó un